Hola chicos. Hola, profe. Ahí está. Bueno, ¿Cómo andas? bien. Miren, vamos a empezar con el tema este de los diagramas de fases. Vamos a tener un poquito de paciencia porque hay gente que todavía está entrando. A ver si lo puse a grabar. Sí, está grabando. Bueno, una de las reacciones que nos quedaba por ver, hay otras más, pero no vamos a ver porque no aparecen en el libro, están fuera del programa, era esta de las reacciones invariantes, que nosotros ya habíamos visto algo para introducir al tema. A ver, ahí está. Lo que nos quedaba ver ahora era la reacción monotéctica. ¿Eh? La reacción monotéctica se da cuando tenemos un líquido, tenemos el líquido, acá se ve líquido 1, que a la temperatura esta de acá, la horizontal, la isoterma, va a reaccionar dando un líquido con nuevas características más la fase alfa, ¿verdad? Y ustedes la reacción la tienen acá. ¿Cuándo se suele dar este, este tipo de reacciones? Esta que está acá, en 40. ¿Está bien? Este tipo de reacciones se suele dar cuando los metales a una temperatura elevada, que sobrepasa su punto de fusión, em, son inmiscibles entre sí. ¿Está bien? Al igual que el agua y el aceite son inmiscibles, bueno, esto también. Estos líquidos, estos metales en estado líquido son invisibles. ¿Cuándo son invisibles? Y bueno, cuando tienen una diferencia en, el, en la estructura, digamos, cristalina, recuerden ustedes que era FCC, BCC, cuando eso pasan a líquido, parece que tienen características distintas. Entonces, si bien en estado líquido ya desaparece la estructura cristalina, pero por algún motivo no son miscibles. ¿Eh? Hay más adelante vamos a ver las reglas de Hume and Rotary, en las cuales nos dicen los radios atómicos, eh, o a veces los rayos iónicos, nos habla también de la electronegatividad, de las valencias, bueno, todas esas cosas van haciendo que hay metales que tengan distinta visibilidad, digamos, uno con respecto a otro, ¿no? Y que recuerden ese que la monotéctica es cuando los metales están líquidos y se parecen en el agua y el aceite. Yo acá, a ver, vamos a seguir admitiendo gente. A ver, vamos a sacar esto un poquito más acá. Ahí está. Em, entonces, habíamos quedado, pucha, esto, bueno, queda ahí abajo. Bueno, infiltramos las últimas 4 personas. Chao. Bueno, entonces habíamos dicho que generalmente esta reacción monotéctica se da cuando los líquidos no son miscibles entre sí, ¿no? Cuando ya los metales están en estado líquido. La reacción se da con un líquido de características y composiciones definidas, que en este caso es este punto donde está el mouse. Eh, a medida que enfría, va a aparecer un nuevo líquido, que esta composición se va a leer acá, como siempre, siempre se lee al costado. Obviamente, este elemento que está acá va a tener mucho más componente B que este líquido 1, que lo van a leer acá, que tiene poco, digamos, ¿no? El líquido 1 tiene esta composición, está acá. Y la composición de alfa está acá. Eh, a ver, sacar esto de acá. Esto que ustedes leen acá, el gap, en todos los libros en castellano se lee como una laguna, ¿está bien? Entonces, en inglés yo lo busqué esta mañana para sacarme la duda y se lee como brecha. Pero cuando yo estudié, a mí me lo enseñaron como laguna, entonces yo lo voy a transmitir como laguna. Si alguien lo dice como brecha, bueno, está bien, no hay problema. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo que nos trae el Smith es este que ustedes están viendo acá, cobre con plomo. Y una cosa muy simple, el plomo funde a 327
y el cobre funde a 1084. Sé que hay como 700 grados de diferencia, o 900 grados, una cosa grande de diferencia. Y la estructura del plomo, al ser un metal muy pesado, que está muy abajo en la tabla periódica, y el cobre que está muy por arriba, tienen distintas características, ¿verdad? La valencia es lo mismo, porque este es 1 y 2, y el cobre también es 1 y 2. Entonces, a determinada temperatura se forma esta laguna, y esta reacción se da de la siguiente manera, ¿no? Con un líquido a 36, en este mismo punto, bueno, va a tener una composición alfa, que prácticamente es, el alfa vendría a ser el cobre puro. Se pusieron alfa, bueno, porque es toda esta zona, pero cuando ustedes leen acá van a leer que es cobre puro. Y el líquido 2, que el líquido está acá, la van a leer acá, que aproximadamente es 87. Y a medida que ustedes van a ir bajando la temperatura, la composición alfa no va a variar, pero sí la del líquido va a ir, la del líquido 2 va a ir aumentando a medida que vaya disminuyendo la temperatura, ¿no? Va aumentando el plomo. Básicamente esa es la reacción monotéctica. Ustedes la pueden leer acá arriba. Yo me traje otras. O sea, si bien esta es la que nos trae el Smith, yo prefiero traerme otras más, digamos, en este caso del cromo y del estaño, que es la misma condición. El cromo es a 1600 o 1800, no se ve muy bien, es una temperatura bastante elevada, y la del estaño es 232, muy poquito lo que tiene el estaño. Entonces, de nuevo, acá la misma reacción se da acá a 40.3, ya si ustedes tienen un líquido con la composición 40.3, a medida que descienden, cuando llegue a 1374 se produce la reacción monotécnica. Este líquido va a reaccionar produciendo una fase alfa más el líquido 2. Estoy repitiendo lo anterior, pero con un diagrama distinto. Y la siguiente reacción también es cobre con mercurio. El mercurio, como si tienen el signo negativo acá, el mercurio pasa de sólido a líquido en este isoterma. ¿Ven de acá? Esta de acá, que según me dice acá es menos 38,8. Entonces, si ustedes tienen líquido a muy baja temperatura, cuando llegue a menos 38 grados centígrados, va a pasar de estado sólido a estado líquido. El mercurio a temperatura ambiente, ustedes saben que está líquido. La reacción es exactamente lo mismo, bajan con una composición del líquido composición 36. Va a reaccionar con esta composición, que no sé, calculo que serán 10 más o menos, y esta 97. Y son esas la reacción monotéctica, no hay mucho más que decir. Yo aquí, lo que ustedes están viendo ahora, son diagramas que más adelante lo vamos a estudiar cuando veamos aceros inoxidables, sobre todo esta que está acá, ¿no? Que esta que está acá también tiene otra forma, otros diagramas, que es de hierro cromo, pero tiene otra forma, ¿no? Y esta media luna, como que la ven ustedes acá, si bien está en estado sólido, es lo que a mí me va a decir qué tipo de acero inoxidable es. Yo ahora, como estamos hablando de diagramas de fases, yo me adelanto un poquito al tema y les presento solamente el diagrama, que lo analizaremos con más detalle, ¿no? Pero por ahora simplemente se los presento. Y acá tienen el otro, que es el hierro y el níquel, el diagrama de hierro-níquel, que para los aceros inoxidables, el cromo y el níquel son dos componentes muy básicos, y siempre están en todas las aleaciones. Se los traigo para que los conozcan nada más. Bueno, eso es todo lo de diagramas, diagramas de fase, por lo menos lo que respecta al diagrama de fase, ¿no? Entonces yo ahora
me hice la guía, así que vamos a empezar a ver el tema este de la guía de ejercicios. ¿Saben? Yo les había comentado que la guía de ejercicios siempre yo la saco del Askeland y del Smith, y por ahí algún otro libro, muy rara vez me invento algún ejercicio porque están todos hechos. La guía, como yo les había mencionado, siempre es una guía de repaso, o sea, si ustedes más o menos prestaron atención en clase o por ahí se ponen a ver los videos, a lo mejor encuentran que es aburrida la guía y no tienen nada que hacer. Pero bueno, es una guía de repaso. Sí, vamos a tratar de resolverla, si nos da tiempo, hasta donde lleguemos. Yo sigo con la guía de antes, o sea, ahora no tiene la pregunta 131, y esto dice definir los siguientes términos. Esto lo saqué del Smith, en el capítulo 8 de la edición cuarta, esa que está disponible en internet, uno simplemente va y la baja. Entonces se van al capítulo 8 y al final del capítulo 8 tienen como una especie de glosario. Y esa especie de glosario le define qué es una fase, qué es un equilibrio, qué es un diagrama de fase, un diagrama de fase en equilibrio, qué es sistema, regla de la fase de Hit, qué es la regla de la fase de Hit, qué es grado de libertad, el número de componentes de un diagrama de fases, la curva de enfriamiento, que ya habíamos visto algo en solidificación, confinamiento térmico, también les dice lo que es, calor latente, que esta pregunta yo siempre la vuelvo a decir. Profe, Sí, sí, sí. se ve el PowerPoint todavía. Ah, pucha. Bueno, a ver, me vengo acá. Ahí están viendo el Word. No, se sigue viendo el PowerPoint. Ahora sí. Ah, ahí está, entonces demora un segundo. Este es el Word. Bueno, estas preguntas, que simplemente es una media carilla, yo necesito que las lean para tener más entendimiento de lo que es el diagrama de fases, ¿no? La fundamental es esta regla de fase de la HIP, que yo les había dicho que era un 2 más C es igual a F más P. El 2 hacía referencia a la temperatura y a la presión, la C a los componentes, la F era los grados de libertad y la P la fase que teníamos, ¿no? Entonces, lo que nos traía de ventaja esta regla de la fase de las HIT, si bien acá como tenemos dos componentes o tres, es fácil de detectar cuántas variables podemos modificar. En el caso de los químicos, cuando tenemos una torre de destilación traída del petróleo o una torre de destilación para destilar algo, los componentes suelen ser, no sé, 50, 60, 70 como mínimo. Entonces, uno necesita variar algo, necesita conocer la composición de cada componente y con eso puede saber si van a estar en estado líquido, no líquido, miscibles, no miscibles entre sí, todo para obviamente separar los componentes en una torre de destilación. Lo otro también lo volví a sacar del capítulo 8. Sí, Perdón que le interrumpa. Ahí sí, hay chicos que están en la sala de espera, no sé sí, sí, si... no, ya habíamos dicho, y espero que no me vuelvan a cortar nunca más, que hay que ser un poco respetuosos del tiempo y de los chicos que sí se toman una molestia de ser puntuales, ¿está bien? Así que los Está chicos que no perfecto. ingresaron van a poder ver el video, no sé si lo subo esta noche de la clase pasada también, así que no me interrumpan por eso, ¿no? Así que, bueno, el diagrama isomorfo ya lo sabían, ustedes más o menos saben cuál es. Eh, es este de acá, este de acá. Em, la línea de líquido, la de arriba, la de línea de sólido, la regla de la palanca, era la horizontal. También habíamos hablado que era una estructura con gradiente, habíamos mencionado lo que era una dendrita, habíamos hablado del tratamiento térmico que era homogenización, que eso tenía mucho que ver con el tema de calentar una aleación o la mezcla con la intención de que la velocidad de difusión crezca rápidamente y se mezclen y se homogenice la aleación, ¿no? La reacción estética habíamos dicho que era una reacción invariante que se daba en un isotema en la cual estaban tres variables, que era la de líquido, que se descomponía en dos sólidos. Bueno, la temperatura estética es justamente ese isoterma.
la composición era la composición madre, ¿no? La composición electrótica, la composición madre. El punto, bueno, el punto electrónico era el punto puntual de esa reacción. En este caso, este acá. Este acá. Bueno, habíamos visto un cuadrito de todas las reacciones invariantes. Había también, lo que nos faltó ver a nosotros es, si bien estamos con metal y siempre vemos sólidos con líquidos, también existe un diagrama de fase para los líquidos y la fase vapor. ¿Saben? Eso no lo hemos visto, pero es fácilmente deducible. Habíamos visto fase primaria, que eran las fases, digamos, que precipitaba primero, cuando era todo un líquido, precipitaba, se llamaba fase primaria. Y después seguía precipitando, pero ya cuando era todo sólido era probutéctica, ¿no? La fase probutéctica, perdón, es cuando está todo líquido y empieza a precipitar, y la primaria, bueno, ya cuando está todo sólido. Habíamos visto la peritéctica también, que se trataba de que un líquido más un sólido reaccionaban para darnos una fase sólida. ¿Eh? Esa era la peritéctica. Habíamos visto punto de fusión congruente, habíamos visto punto de fusión incongruente. El incongruente era una peritéctica. Hoy vimos monotéctica, que es una pavada, pero bueno, hay que estudiarla. Y tarea para ustedes es un azeótropo. ¿Qué es un azeótropo? ¿No? Por ejemplo, ahora que usamos alcohol para limpiarnos la mano, todo eso es un azeótropo. El azeótropo es cuando ambos componentes de una determinada composición tienen cierta unión química, por decirlo así, que es difícil separarlos, ¿no? Lo típico es el alcohol al 96,5%. No hay manera de separarlo. Ustedes quieren conseguir alcohol etílico puro, no lo pueden hacer por destilación, sino por un método de extracción que se lo mezcla con benceno. Entonces el alcohol difunde en el benceno y el agua no puede difundir en el benceno porque es un óleo, el otro es polar, que no viene al caso, pero necesito que ustedes por sí mismos pongan azeótropo en el Wikipedia, lean un poquito, que serán 5 minutos. Ya en parte les dije la respuesta. Ahora sí viene un poquito más de los ejercicios prácticos. Dice condiciones para una solubilidad sólida ilimitada, reglas de Hume-Rotary, factor tamaño, estructura, valencia, electronegatividad. Y acá nos dice, ¿cuál de los siguientes sistemas, o sea, los que están mencionados acá abajo, esperaría usted que tuvieran forma, que tuvieran forma, o que formaran una solución sólida ilimitada? Compruebe con los diagramas sacados de internet. Esto de los diagramas sacados de internet, eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Cómo se resuelve el primer caso? Está acá. Para resolver el sistema plata-oro, queremos saber si tiene solubilidad ilimitada, ¿qué factores se tienen en cuenta? Bueno, tienen que ver el radio atómico, la valencia, el radio iónico también es importante. Después tienen que ver, esto del número atómico no aparece en la regla de Rotary y Hume. La estructura cristalina sí, el parámetro básicamente también. La masa atómica no, porque estaría relacionado más que nada con el átomo, con el radio atómico. La densidad está relacionada, digamos, con la estructura cristalina, así que tampoco. Y el punto de fusión sí también no entra, digamos, en la regla de Rotary, pero sí nosotros nos ayuda a esto, ¿saben? Por lo que explicamos hoy al principio de clase, en el caso del cobre, que era 1085, y el mercurio, que era menos 38, o el estaño, que era 233, entonces sí había una diferencia abismal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes con esto? Yo me hago el primero y les dejo a ustedes que hagan el resto. Tienen que irse al final del capítulo, ya sea del libro del Askeland o del Smith, y en el apéndice van a encontrar estos datos. Estos son del Askeland, pero en el Smith también están, así que lo pueden ir buscando. Entonces, analizan, por ejemplo, el radio, el de la plata es 1.44 y del oro 1.44, o sea, son exactamente iguales. La valencia también, la plata tiene 1 y el oro también tiene 1, ¿no? Esta es la valencia principal, pero el oro también puede tener valencia 2, pero es muy raro. Pero lo que nos muestra el libro, por lo menos, tiene la misma valencia.
El radio es básicamente lo mismo, o sea, en estas características de acá, que ya cumpliríamos los tres factores de acá arriba, son iguales. ¿Eh? Y la estructura es idéntica. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que la solución fuese ilimitada. Entonces, nos venimos abajo, esto lo saqué del internet, y me doy cuenta que sí cumple. Entonces, estas reglas de Hume-Rothery, si yo las aplico con estos datos, digamos, sacados del libro, puedo decir que sí se cumple. Ustedes deberían hacer lo mismo con los otros. Esta no lo sé, ¿por qué? Porque el aluminio tiene el 600 y esto tenía como 1000, hay una diferencia de bastante grande, aunque ambos son FCC, ¿bien? Hay que ver, aluminio y oro lo dudo, y magnesio y cambio también lo dudo, pero bueno, eso estaría para ustedes. El ejercicio 136 dice, suponga que el 1% de los átomos de los elementos siguientes se agrega al cobre, ¿eh? Sin exceder el límite de solubilidad. ¿Cuál de ellos se espera que dé mayor resistencia? Se espera que cualquiera de estos elementos aliantes tenga solubilidad ilimitada en el cobre y se compruebe con los diagramas sacados de internet. Entonces, de nuevo, tienen que agregar 1% de átomos, o sea, 99 de cobre y un átomo de oro, y fijarse. Entonces, yo acá arriba, a propósito, puse oro y cobre. Entonces, acá el radio hay una pequeña diferencia, no es lo mismo. Las valencias también, acá el libro pone 1 y 1, pero el cobre también tiene valencia 2, al igual que el oro, bueno, solo que no las menciona, pero bueno. Lo que sí, el radio iónico es bastante distinto porque el oro está muy por abajo y el cobre muy por arriba en la tabla. La masa atómica, la estructura también está la misma, y el parámetro de celda sí tiene una diferencia. Y la temperatura de fusión, por ejemplo, no, las temperaturas de fusión básicamente son iguales. Entonces esperaríamos que sí sea de solubilidad ilimitada. Entonces nos fijamos y en este caso medio que no es tan así, y acá bueno, ustedes en la composición 20, el peso de cobre a 910 grados van a tener un azeótropo. En este caso es un azeótropo de baja. Cuando esta curva está por arriba, es decir, la curva si vendría por acá arriba, ustedes tendrían un azeótropo de alta. En este caso la mezcla de la aleación 20% de cobre, el resto es oro, a 900 grados se funde. El oro puro se funde a 1000 y pico y el cobre puro se funde a 1000 y pico, pero con esa composición tienen una temperatura de fusión a 910, entonces pasa de sólido a líquido. Bueno, sí, no es tan soluble ilimitadamente, pero si ustedes mezclan en la parte esta sólida, sí encontraríamos que está formado por estas dos fases, digamos. Entonces sería oro puro y cobre puro. ¿Saben? En líquido sí está todo mezclado, no tiene ninguna de esas lagunas que mostramos en el caso de los monotécnicos. Tienen que hacer lo mismo, buscar cobre y manganeso, tienen que buscar estroncio y cobre, tienen que buscar silicio. En el caso del silicio no es un metal, nos ha dicho que era una especie de semimetal o metaloide que le dicen. Entonces esperaremos que no cumpla con solubilidad ilimitada. Y esto sí afectaría, digamos, al endurecimiento del cobre. Y finalmente tenemos cobalto. Es una tarea que considero que no es tan difícil para ustedes, que es la de ir y meterse un ratito en la web y buscar los diagramas de fase. Bueno, el de cobre y oro ya lo tienen, pero sería manganeso y cobre, estroncio y cobre, silicio y cobre, cobalto y cobre.
Esto es lo que están viendo ustedes acá abajo. Me quería demorar un poquito en este diagrama porque me llamó la atención y me hizo recordar algunas cosas. Cuando ustedes vean esta línea de puntos que están acá, o rayas, eso se da, porque si ustedes se fijan bien, a 100 grados, 150 grados, 200 grados, y la difusión entre el cobre y el oro es relativamente lenta, diríamos muy lenta. Entonces, si ustedes quieren hacer un diagrama de fases, tienen que hacer por cada punto, mientras más puntos pongan, el diagrama va a ser más perfecto. Pero obviamente tienen que poner 20 en este caso de acá, 20 de cobre, el resto de oro, tienen que calentarlo, enfriarlo, y obviamente eso tiene que enfriarse muy lentamente, y a 100 grados centígrados tienen que tener mucho tiempo para que difunda uno en otro. Entonces los diagramas de fase de los metales a baja temperatura, cuando digo 150, 150 grados, 25 grados, y necesitarían años para determinar. Después de que haya pasado un determinado tiempo, hay que hacer todos los análisis, ya sea espectrográficos, hay que hacer el análisis con rayos X para ver qué estructuras están, qué estructuras tienen. Entonces un diagrama a nosotros, que nosotros lo vemos ahí, francamente ha tomado muchísimos años para poder plasmarse, digamos, en temperatura y composición. Justamente porque a esta temperatura entre menos de 200 es una locura lo que hay que esperar para que difunda uno entre otro. Y después esperar un buen tiempo, hacer todos los análisis. Eso sí, les estresa. Después hay otro más, la pregunta 137. La pregunta 137 dice: ¿cuál de los siguientes óxidos esperaría que tengan mayor solubilidad en el óxido de aluminio? Voy a ponerles ¿cómo se llama esto? El PowerPoint. Y había una gráfica que yo había puesto ahí como para que me explique mejor. Denme un segundo, se les busco y se les muestro. Aquí parece que está. Entonces, compartir pantalla. ¿Están viendo ahora el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Es exactamente lo mismo, ese ejercicio que yo ahora les voy a volver a leer. En este caso, el óxido de magnesio, el oxígeno va a tener el mismo tamaño que en el óxido de níquel. Entonces, tienen que aplicar las reglas de Hume-Rothery, en este caso para el magnesio y para el níquel. ¿Vale? Entonces, si el magnesio, según las reglas de Rothery, es soluble y limitado con el níquel, entonces está todo bien, se pueden mezclar. Vamos a volver al querido Word. Entonces acá tienen que hacer, en este caso, ahora me imagino que están viendo el Word, tienen que ver el aluminio con respecto al litrio, con respecto al cromo, con respecto al hierro y con respecto al titanio. El oxígeno no, porque el oxígeno difunde entre estos dos, digamos. No hay problema. Eso va con letra más chiquita. Bueno, continuemos. Después el ejercicio 138 dice: determine las fases presentes, las composiciones de cada fase y la cantidad de fase en % por mol de los siguientes materiales cerámicos: óxido de níquel y óxido de magnesio. Todo a 1200, a 2400 grados centígrados. Ver la figura tanto en el áspero. Entonces esa figura está acá. Entonces yo la voy a copiar y me voy al PI, y ahora les pongo el PI. Entonces, ahí están viendo el PI, ¿no? Sí, profe. Listo, gracias por contestarse que soy aburrido, pero bueno, la materia es así. Lo que tienen que trazar un poquito más arriba
a 2400 y tienen que aplicar la pucha, che. Tienen que aplicar la regla de la palanca acá. ¿Saben? Bueno, yo acá más o menos a ojímetro digo que acá es 30, acá debe ser 35 y yo le daría 36. ¿Está bien? Esto es a ojo, capaz que si ustedes agarran una regla o lo amplían un poco más, pueden decirme, no, profe, está totalmente equivocado, no es 36, es 37. Bueno, puede ser 37, 38. Y acá, si acá es 70, pero como está muy cerca, puede ser 63, 62. Entonces, esos son los puntos que ustedes tienen que agarrar. Redondeemos 38, no, 37, 37 acá, y acá 62. Y bueno, a mí el Word me decía, me dice, determine la cantidad, de la fase presente tenemos dos, ustedes lo pueden ver ahí, líquido y la fase sólida. Las composiciones las pueden leer, que decimos 37 y 38, y la cantidad de cada fase me la dice primero a... Vamos a copiar esto, aquí está acá. La primera a 30, entonces si yo subo a 30, prácticamente todo sería líquido. Entonces, ponen 30 acá, suben acá 2400, es todo líquido. A 45, si suben acá, más o menos sería acá, 50, 45 acá. Ahí tendríamos que aplicar la regla de la palanca. Si yo quiero saber lo de líquido, entonces tengo que hacer de este punto donde está el cursor hasta los 62, sería 45, no, 62 menos 45 sobre 62 menos 37. Ese Da, sería profe, para los un 45. 28% más o menos. Sí, está bien. Y para 60, bueno, tienen que subir acá y estaríamos con muy poquito líquido y con mucho sólido. ¿Está bien? Entonces hacen lo mismo. 62 menos, menos 60 sobre 62 menos 37, que le da muy poquito. Y finalmente tienen 85, que el 85 estaría por acá, que es todo sólido. Es un ejercicio bastante simple, así que no se pueden quejar. Entonces vamos a volver al Word. Está el Word acá. Este ejercicio de acá es para el porcentaje en mol, porque justamente este está en porcentaje en mol. Ahora el ejercicio siguiente le dice porcentaje en peso, porque esto está en porcentaje en peso. Y tienen que hacer exactamente lo mismo. También es aplicar la regla de la palanca. Por ejemplo, este dice 25 a 2000. Entonces suben por acá es 30, 25 es por acá, a 2000, y se encuentran que esto es sólido. A 60, por ejemplo, 60 acá, y 2000 sí tienen algo de... Pero es 60, 60, este era, si no me equivoco, era 80. Si no es lo mismo acá. A 80 y a 2000 tienen todo sólido. Y en 45 y 60, bueno, tienen para hacer la regla de la palanca. Obviamente que la regla de la palanca se hace cuando hay dos fases, ¿no? Aplicar la regla de palanca cuando hay una sola fase no tiene sentido, porque la fase es 100%, o acá aplicar la regla de palanca tampoco, porque hay una sola fase y el 100%. Así que este ejercicio, ambos son iguales. Profe, una consulta, ¿a los 80 ahí se haría fase sólida o no? No, porque es líquido, ¿ves? Acá no sé si alcanzas a ver la L de líquido. Es 80 Claro, y sólida. 2000 es líquido. Yo tengo acá las cosas del Zoom que me molestan, las corro a cada rato, pero bueno.
Después tenés el ejercicio 140, que dice para las soluciones fuera de equilibrio se muestra en el diagrama del cerámico, este de acá, a 65%. Entonces ustedes ven 70 acá, 65 para acá. Determine, bueno, con esta temperatura de líquidos, si vos agarrás, subís acá, es esta la temperatura de líquidos. Temperatura de sólidos, cuando bajás, la ley está acá, porque dice fuera de equilibrio. El rango de solidificación, tenés que hacer la resta entre ambos. La composición del primer sólido, te venís acá, te cruzás acá y la lees. Las fases presentes y su composición y cantidades a 1800. Entonces, a ver, 1200, 400, 600, 800. A 1800 estas de acá. Y habíamos hecho que era una de 65, o sea que estaríamos por acá, justo acá, mira. ¿Dónde está el cursor? Y bueno, ahí lees esta composición fuera de equilibrio, la de líquidos también, y la composición de equilibrio también. Y las cantidades de 1600, o sea, 1200, 1400, 1600, también lo mismo. ¿Sabes? Que esta ya está próxima a... Si fuera de equilibrio todavía hay parte sólida y parte líquida. No es tan difícil. Dice, determine la siguiente figura, muestra la curva de enfriamiento para un cerámico óxido de níquel, óxido de magnesio, determine. Y esta es la misma. La de líquido, de sólido, la del rango. Eso yo no las digo porque es lo mismo. Lo que sí podemos ver es la temperatura de vaciado. Yo a este diagramita, si ustedes se acuerdan de este diagrama en el que yo estoy con el cursor ahora, chicos. Hola. Sí, profe. Dale. Este diagramita, vieron que hay puntitos ahí. Esto era cuando era un metal puro, o en su defecto cuando era una aleación, pero que tenía agentes nucleantes, entonces se comportaba, entre comillas, como si fuese un líquido puro. Entonces, la temperatura de vaciado es este punto de acá. Ustedes por analogía, como acá les dicen óxido de níquel, óxido de magnesio, que se refiere a esta de acá, si la temperatura de vaciado es esta de acá. Yo calculo que sería 2790, por decirlo así. La de sobrecalentamiento, que es esta de acá, ustedes están viendo acá, se fijan cuál es la temperatura acá. Tiempo de solidificación local, que es esta de acá. ¿Cómo relacionan este tiempo de solidificación local entre estos dos puntos? ¿Y cuáles son los dos puntos en esta gráfica? Este de acá con este de acá. El de solidificación total es en este mismo punto hasta esta línea de acá. Y la composición del material cerámico, y vamos, tienen que irse al otro diagrama y relacionarlas. Que no es tan complicado. Y no traje más ejercicios, así que no sé, yo calculé que iba a terminar la clase a tiempo con esto. Si hay alguna preguntita, quedan pocos minutos, me avisan y la responden. Profe, yo le quiero hacer una consulta ahí con respecto al último gráfico que mostró. ¿Esta de acá? Sí. La solidificación esa local, ¿es cuando todavía conviven, digamos, las dos fases? En este caso sí. O Sí, cuando conviven las dos fases. sea, por ejemplo, estaría